Pues, insisto, creo que eso perjudica a los mismos diálogos, les da mucha desconfianza, incredulidad frente a la opinión pública. El gobierno, el Estado colombiano, la sociedad colombiana le hace una concesión al ELN al llamarlo a negociar, a hacer unos diálogos para terminar la violencia. El ELN, como las FARC, son grupos terroristas que no tienen ninguna legitimidad social, ninguna representatividad política, que son detestados, aborrecidos por el 98% de los colombianos, y esa concesión que le hace el Estado, el gobierno y la sociedad al ELN, igual que a las FARC, debería ser respondida por estos grupos con unos gestos evidentes, tangibles, concretos, de querer cesar la violencia. Pero debe haber igualmente de parte del gobierno una exigencia perentoria, porque si el gobierno no hace esa exigencia, sino al contrario, está insistiendo en ese esquema fallido de dialogar en medio del terrorismo y en medio de la violencia, pues lo que vamos a ver es unos diálogos totalmente desprestigiados, sin apoyo de la opinión pública, y estas conversaciones no son conversaciones solamente entre dos partes, el Estado y el grupo terrorista. Hay un tercer actor, que es la sociedad civil, que es la opinión pública, que obviamente cuenta. Sin el apoyo activo de la sociedad civil, de la opinión pública colombiana, pues estos diálogos de paz nacen cojos y no pueden llegar a un feliz término. El gobierno tendría la posibilidad de corregir con el ELN los errores que ha cometido la FARC, pero parece que no lo está haciendo así, sino al contrario, incrementa más errores. Por ejemplo, el hecho de que no se negocie en una sola sede, aunque sea en el exterior, sino en 5 sedes internacionales, pues es una concesión totalmente innecesaria y gratuita que se le hace al ELN. Y sobre este punto vamos a estar hablando más adelante, que son esas condiciones en las cuales se llevarán a cabo esta primera etapa, esa fase pública de conversaciones. Mientras en Caracas el ELN habla de paz, en Colombia no cesa su accionar criminal. En las últimas horas, 8 vehículos fueron incinerados por integrantes del ELN en el occidente de Colombia. De acuerdo con lo dicho, o de acuerdo a lo que ha dicho las autoridades, 2 conductores de autobús fueron secuestrados por negarse a pagar extorsiones a esta organización criminal. Otro grave hecho se presentó en el departamento de Casanare, donde un niño fue descubierto transportando material explosivo del ELN. Ver estas imágenes de vehículos de transporte consumidos por las llamas en medio de una concurrida vía ya son bien conocidas por el pueblo colombiano. Son producto del terror que generan organizaciones criminales, en este caso el ELN, considerada la segunda guerrilla más grande del país. Los hechos ocurrieron este miércoles en la vía que conduce a la ciudad de Quibdó con Pereira. A la altura de la zona rural de Tado, un comando armado del ELN instaló un retén ilegal. Allí detuvo a 8 vehículos, incluidos 2 autobuses de pasajeros. Los guerrilleros obligaron a las personas a descender, pidieron documentos y quemaron los vehículos. Se presentó un acto terrorista del grupo narcoterrorista del ELN, donde desafortunadamente quemaron 8 vehículos, 2 buses, 3 furgones, 2 tractomulas y una camioneta particular. Pero lo más grave ocurrió minutos después. Los 2 conductores del servicio intermunicipal fueron secuestrados, al parecer para presionar el pago de una extorsión. Cuando se inicia un proceso sin condición alguna, que eso es una vagabundería, pues tenemos los pedagógicos desarrollos que estamos viviendo. Los ataques terroristas del día de ayer los rechazamos de manera contundente. Hay una instrucción del presidente Santos a nuestra fuerza pública de continuar la ofensiva. Pero esta agrupación guerrillera, cuyos cabecillas dicen buscar la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, tampoco cesan sus actividades criminales en las que involucran a los más vulnerables, los niños. En un operativo del ejército, un menor de 16 años fue sorprendido en la vereda Los Lirios del municipio de Agua Azul Casanare cuando transportaba material explosivo perteneciente a esta agrupación ilegal. Una vez más, el Ejército de Liberación Nacional pues continúa reclutando menores
y los lleva a cometer acciones terroristas contra la población civil y contra la fuerza pública específicamente. El menor, que se hacía llamar al interior de la guerrilla con el alias de Danilo, pertenecía al Frente José David Suárez del ELN y habría sido reclutado a la fuerza cuando tan solo tenía 10 años de edad. Estas acciones se producen tan solo una semana después de que esta guerrilla y el gobierno colombiano anunciaron en Caracas, Venezuela, un acuerdo para el inicio de una fase pública de diálogos de paz. Aún no se sabe cuándo iniciarán estos diálogos, solo se sabe que se adelantarán en Ecuador y que también sesionarán en Chile, Brasil, Venezuela y Cuba. Pero tampoco hay certeza sobre cuándo el ELN hará un compromiso público de cesar sus acciones criminales y entregar a todos los secuestrados que tiene en su poder. Nosotros no vinimos a este proceso de paz a hablar de secuestro. La agenda de 6 puntos será la base de la Mesa Pública de Diálogos de Paz. Allí figura la participación de la sociedad, democracia para la paz, víctimas, transformaciones para la paz, seguridad para la paz y dejación de armas, garantías para el ejercicio de la acción política. Frank Perr, jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con el ELN, señaló al programa La Noche que para dar inicio a las discusiones formales sobre estos 6 puntos, las partes ahora dirimen 3 asuntos clave. Generadas por este proceso. Protocolos de seguridad, temas administrativos y secuestros como línea principal. Vamos a Bogotá, Colombia, con Alirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático. Señor Alirio, ¿usted cree que el ELN sí tiene una voluntad de paz en este momento? ¿O cómo se pueden explicar este tipo de actos criminales? ¿Por qué el ELN los estaría cometiendo en este momento? Bueno, hay que decir que el ELN y el Gobierno Nacional llevan más de 24 meses, insisto, en más de 33 rondas de negociaciones, y durante esas rondas de negociaciones ellos armaron los puntos de la agenda, los 6 puntos con los desarrollos, una metodología también. Hay países garantes que usted ha mencionado que están acompañando este proceso. Yo creo que hay que creerle al Gobierno Nacional cuando el Gobierno Nacional manifiesta que hay una voluntad de paz y que por lo tanto es posible pasar a la fase 2. Y hay que creerle al ELN si el ELN manifestó y firmó. Todos conocemos el documento con las firmas de las partes, pero estamos en un momento muy sensible porque es el momento en que se pasa de un conflicto armado que lleva décadas a una mesa de negociaciones, en la fase 2 que sería la fase pública. Yo lo que invitaría a todos los colombianos, fíjense ustedes que el punto 1 es participación de la sociedad civil, el punto 2 es democracia para la paz, es a que rodeemos este proceso y que tratemos de que el fin del conflicto no sea el punto 6, sino que precisamente puntos como el de víctimas o puntos como el de acciones humanitarias se puedan adelantar y que entre todos presionemos para que efectivamente esta negociación no se dé en medio de la guerra, con el ruido de las balas, con el ruido de los atentados, con el ruido de las operaciones militares. Recuerden ustedes que cuando se estaba haciendo la negociación con las FARC y estaban en la fase previa, se produjo la muerte de Alfonso Cano. Es decir, el gobierno siguió negociando en la fase confidencial, haciendo grandes operaciones militares. Y bueno, todos estos hechos causan mucho ruido, por eso es importante pensarse en ese cese bilateral al fuego. Representante, pero ¿no cree usted que resulta algo difícil pedirle a los colombianos que rodeen este proceso cuando todos los días a través de los medios de comunicación están conociendo que el ELN continúa cometiendo ese tipo de acciones criminales que, dicho sea de paso, afectan directamente a la población civil? Claro, obviamente, y por eso es que queremos que la guerra termine. Es decir, nadie está avalando todo lo que ha pasado acá, lo del niño que estaba utilizándose para transportar armas, los atentados a la población civil, los secuestrados tienen que ser liberados, los soldados que no aparecen tienen que ser devueltos. Eso tiene que ser la consecuencia necesaria de un proceso de paz y de un proceso de negociación. Pero insisto, hay 2 formas de negociar, o negociar en medio de la guerra, o hacer la guerra en Colombia y hablar en Venezuela, o en Ecuador, o en Chile, o en Brasil, o en otra parte. Y lamentablemente eso es lo que se ha pactado, que van a dialogar en medio de las hostilidades.
Si se hubiera fijado ya un cese bilateral de hostilidades, las críticas serían hacia el gobierno de que el ELN se podría tomar años, porque si el gobierno no hace operaciones militares contra ellos, ellos no van a tener la presión de avanzar en la mesa de negociación. Yo creo que los que se oponen al proceso de paz lo atacarían por un lado, lo atacarían por otro, pero yo insisto en la importancia de parar la máquina de la guerra, de que no hayan más víctimas, y creo que eso solamente se va a lograr con un cese unilateral y un desescalamiento de hostilidades. Senador Alfredo Rangel, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué cree usted que en este momento el ELN está cometiendo estas acciones criminales? ¿Existe algún interés de llegar con algún tipo de fortaleza a la mesa de negociación? Pues yo creo que hay dos tipos de intereses por parte del ELN para continuar esta violencia. En primer lugar, pues para seguir lucrándose de la violencia y del terrorismo. Muchas de estas acciones criminales que se han desarrollado en estos días, pues no son otra cosa que presionar el pago de extorsiones a empresas de transporte que seguramente no han querido pagarlas, y entonces les queman los buses, hacen estos retenes ilegales y hacen estos actos violentos. Igualmente siguen secuestrando gente, seguramente para aplicarles pues una vacuna, para sacarles dinero. Igualmente siguen el ELN con el negocio del narcotráfico, aprovechando toda la situación de que el gobierno en la práctica ha detenido las fumigaciones de los cultivos de coca, la erradicación forzosa de esos cultivos, y la consecuencia es que esos cultivos y el narcotráfico se ha duplicado en los últimos 3 años. Precisamente esos años coinciden con los diálogos de paz con las FARC en Cuba. En cumplimiento de esos acuerdos con las FARC es que prácticamente se ha abandonado la política antinarcóticos en Colombia. Esa sería la primera motivación. Y la segunda, sí, tal vez como el gobierno mismo, de una manera inmoral, valida la violencia como una forma de lograr resultados políticos en la mesa de conversaciones, al aceptar dialogar con el ELN en medio del terrorismo, pues el ELN aprovecha la situación para, realizando actos terroristas, buscar concesiones en la mesa de negociaciones, algo que ha hecho muy bien las FARC, precisamente dentro de ese esquema de dialogar en medio de la violencia y en medio del terror, que no solamente es un hecho absolutamente inmoral por parte del gobierno, que debería exigir la cesación inmediata de la violencia como precondición, como condición previa para iniciar cualquier negociación de paz, sino que eso trae unos resultados políticos absolutamente perversos para los diálogos de paz, y es que la población deja de creer en los diálogos de paz porque está viendo y no entiende cómo se negocia en Colombia, cómo se negocia por fuera del país, al mismo tiempo que en Colombia se sigue ejerciendo la violencia contra la población, sea mediante la extorsión, mediante el reclutamiento de niños. No hay, por ejemplo, ningún tipo de excusa. Senador. El ELN no tiene ninguna excusa para mantener en sus filas a esos niños como el de Casanare, que fue reclutado a los 10 años y que hoy tiene 16 años y que debería estar educándose o estar con su familia. No hay ningún tipo de excusa de ninguna clase para que el ELN siga teniendo a esos niños forzosamente en sus filas. Pues estamos con el senador Alfredo Rangel, con el representante de la Cámara, Alirio Uribe, precisamente de dos ángulos diferentes, analizando no solamente lo que ha sucedido en los últimos días en Colombia, esta arremetida terrorista del ELN, sino también la noticia que estamos presentando el día de hoy. Un ecuatoriano está en poder del ELN, este grupo al margen de la ley tendrá que entregar alguna respuesta en las próximas horas frente a este hecho que enluta a una familia. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos invitando a nuestros televidentes a que opinen a nuestro tema de análisis de hoy en el programa La Noche. ¿Cree usted que realmente el ELN tiene una verdadera voluntad de paz a propósito de todo lo que ha sucedido en los últimos días? Ustedes pueden opinar a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Vamos a una primera pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos hablando con una víctima directa del ELN, una mamá de uno de los secuestrados que tiene este grupo al margen de la ley. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche.